Ya. Damos gracias al Santo bendito sea, al Creador del universo, por esta nueva oportunidad de conexión para estudiar la Torá y sus secretos. Con el favor del Creador, ya pasamos a la porción número 11 de la Torá. Esta porción lleva por título en hebreo Baigash, ¿ya? Baigash, y se traduce al español como y se acercó, y se acercó. Ahora, Eh, esa frase y se acercó está aludida a cómo comienza la porción eh, de la Torá en el texto bíblico. Bien, ¿dónde está la porción de la semana? Está en el libro de Génesis. Aquí le voy a proyectar un poco la diapositiva para darle color un poco a la pantalla. Ya, ahí la tenemos. Porción número 11, Baigash, traducido y se acercó. La porción de fundamento está en el libro de Génesis. En hebreo le llamamos Bereshit, o Génesis como lo han traducido. En el capítulo 44 del versículo 18 está la porción hasta el capítulo 47, verso 27. Esos son los textos que tuvimos que haber leído esta semana eh, como base para poder en este día comentar lo que esos textos dicen y traer también enseñanzas de vida y enseñanzas prácticas para nuestra alma. Como les digo, en cada porción que tenemos, que cada texto, cada palabra, cada frase no está porque sí en la Torá, todo oculta un secreto, todo es un código que nos lleva realmente a la realidad de la cual nosotros vivimos en nuestro presente. Perdón, la Torá nos lleva también a los misterios del universo. La Torá nos lleva a los misterios de la vida, a los misterios del alma. Y como bien sabemos, la Torá es el manual de vida. No sé qué otra religión pueda considerar sus libros como manual de vida, pero lo que tenemos en la Torá es enseñanza en los procesos de vida del ser humano. No solamente del ser humano, sino de todo lo que le rodea. La Torá nos revela las leyes de causa y efecto del universo, nos revela cómo una acción tiene repercusiones, ya sean positivas o ya sean negativas. La Torá tiene como objetivo eh, enseñarnos quiénes somos nosotros, revelarnos el funcionamiento del ser humano. El ser humano es un microcosmos, es un microuniverso. El ser humano es una inteligencia superdotada que si realmente supiéramos cómo nos hicieron, con qué capacidades nos hicieron, realmente estaríamos en otra postura, en otra posición. La raza humana sería completamente diferente. Pero bueno, lo importante es que el Creador nos ha dado la Torá para poder entender la vida. Lo más importante es entender la vida, cómo vivir. El universo es un mecanismo. El universo es un mecanismo espiritual. El universo es un mecanismo eh, que tiene leyes, leyes universales, leyes espirituales, todo lo rige en base a energía. El tema es que no sabemos
el ser humano muchas veces no sabe cómo funcionan esas energías. Y esas energías están en funcionamiento en conexión con nuestros pensamientos, están en conexión con las vibraciones de nuestro corazón y con la fuerza de nuestro hígado. Entonces, saber vivir en el universo es conocer y saber qué pensamientos emplear, qué emociones emanar y qué acciones tener. Y para eso nos ha sido dada la Torá y los secretos de la Torá, que es la Kabbalah, para poder entender cómo es el funcionamiento de la vida en todos los sentidos. Y comienza por uno mismo, por uno primero, en todas sus dimensiones, ya sea espiritual, ya sea mental, ya sea emocional, ya sea física, y luego también el funcionamiento de cómo conocer a nuestro creador, eh, quién es él, cuál es el deseo del creador para con nosotros, aunque sabemos que el deseo y la voluntad divina siempre es amor, siempre, amor, bondad, misericordia, compasión, pero es una generosidad constante la que el creador tiene para con nosotros. Y también la Torá nos revela cómo debemos funcionar con respecto a nuestro prójimo. Esos son los grandes pilares. A través de la Torá te aprendes a conocer a ti mismo, conoces al Creador, conoces al prójimo, y esa es la relación, ese es el circuito. Pero sabemos de que cada relación, cada vinculación, ya sea con el Creador o con el prójimo, tiene un montón de detalles. Y esos son los detalles que tenemos que ir concientizándonos, esos son los detalles que tenemos que ir trabajando personalmente y alcanzar la evolución espiritual que cada uno tiene que alcanzar. Cada uno tiene un camino, cada uno tiene un viaje que vino a hacer a este mundo, cada uno tiene una misión, tiene un propósito, y si la persona no encuentra ese propósito, no conoce el sentido de su viaje, de por qué su alma ha encarnado en esta dimensión, entonces la vida no tiene sentido. La vida es un pasatiempo, un relleno, quiero rellenar este vacío, quiero rellenar esta vida sin respuesta con lujos, alcohol, no sé, pasarla bien, y hacemos que los años pasen, realmente no hay una construcción de vida. Y al no haber una construcción de vida con propósito, es como que si tu vida se ha hecho sal y agua, se desvanece. Pero qué bello es decir, han pasado los años, he tenido mareas en la vida, pero he construido. Qué bonito decir es, esto he logrado de acuerdo a mi propósito. Porque al alma tú no la puedes engañar. Engaña a tus padres, engaña a tu esposo, engaña a tu mujer, engaña a tus amigos, engaña a tu jefe, engaña a lo que tú quieras. Pero a tu alma tú no la puedes engañar. El alma tiene una voz. El alma, el alma tiene un lenguaje. El alma sabe cuál es su verdad. Y no hay peor cosa en este mundo que vivir engañado en sí mismo. Que tú vivas engañado o engañada de ti mismo. Porque tu alma te está impulsando a tu propósito. La construcción de la vida no es cuánto tú acumulas, cuántas riquezas tienes o cuántos viajes has hecho a través del mundo. Eso es experiencia, eso es aventura. Pero el alma necesita construir. El alma necesita sentirse realizada. Y no haber realización si tú no haces lo que el alma vino a hacer como misión a este mundo.
Entonces por ahí comienza todo. Y el Creador, el Santo bendito sea, nos ha dado la Torá, la Kabbalah, para poder entender todos estos misterios. La Torá es la terapia que necesitamos. La Torá es la regresión que necesitamos. La Torá nos lleva a la introspección, al autoanálisis, a la evaluación. La Torá lo tiene todo. Ahora sí, estamos hablando de lo que está más abajo de la letra de la Torá. Porque como decía un rabino Amram Anidjar, él decía en una de sus enseñanzas que cuando tú lees la Torá a nivel literal, es el libro más fome que hay, el libro más aburrido que hay. Pero cuando comienzas a estudiar los misterios de la Torá, esos secretos, esa luz, lo que está más abajo de la letra, lo que está oculto de la letra, ahí realmente tu alma comienza a vibrar. Ahí realmente tu alma se sacude. Ahí el alma realmente se estremece. Ahí el alma se le despierta el hambre y la sed. El alma sabe que existe. El alma sabe que vive. Esto, esto se los comento porque yo sé que siempre van a haber personas que nos van a escuchar por primera vez. Tal vez hay cosas que la he repetido, hay cosas que a lo mejor no, pero siempre antes de comenzar con la exposición de la porción de la semana, doy este tipo de inducción para las personas nuevas que sepan qué es lo que es la Torah. La Torah no es un libro de cuentos, aunque, como dice Rabbi Shimon Bar Yochai, está disfrazada la Torah con historias, con relatos, pero hay de aquel, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, hay de aquel que piense que la Torah son esos relatos, que el propósito, el objetivo de la Torah son esos relatos, o esos cuentos, o esas historias. No, no es el objetivo. La Torah no tiene como objetivo principal revelarnos una historia. La historia no cambia a nadie. Pues el rey David decía, abre mis ojos. Es decir, abre mis intelectos, abre los sentidos más superiores que tengo en mi alma para ver las maravillas de tu Torah. Muy bien. Hemos hecho ya un recorrido. Miren, vamos en el capítulo 44 de Génesis. Comenzamos con el capítulo 1 hace unos par de meses atrás y ya vamos en el capítulo 44. La Torá está dividida en 54 porciones. ¿Okay? Cuando hablo de Torá hablamos del Pentateuco. Los primeros 5 libros que están en la Biblia, que se le llaman los 5 libros de Moisés, el Pentateuco o en el lenguaje original la Torá. ¿Ya? Bien, estamos en la porción número 11 que lleva por título en hebreo Baigash, se traduce al español como y se acercó. Ya, vamos a hacer una lectura de la Torá. Vamos a hacer una lectura de la Torá para poner un poco la base de los secretos que vamos a revelar. Aquí les proyecto la Torá. Emet. Bien. Creo que no todos están a lo mejor familiarizados. Estamos en la historia de Joseph, eh, un joven que a los 17 años empezó a tener sueños. Digamos, sabíamos todo el proceso de José, soñó, tuvo 2 sueños, sus hermanos le envidiaban, sus hermanos le celaban. Por otra parte, José siempre llevaba malos reportes a su padre de sus hermanos, siendo como supervisor de ellos en el trabajo que realizaban. A José llega un día donde los hermanos planifican
darlo por muerto, lo meten a una cisterna, a un pozo, ahí habían serpientes, habían alacranes, luego lo sacan de ahí, lo venden en Egipto y le dicen a su papá que él había muerto. Eh, José va a vivir todo un proceso en Egipto, va a estar allá eh, muchos años, cae en la cárcel por una calumnia que le levantaron. Y José tenía el don de interpretar los sueños, todo eso lo sabemos. Interpretó sueños que había de los compañeros que llegaron a la cárcel, el copero, el panadero. Pasaron unos par de años cuando eh, el faraón comienza a tener sueños, José se lo interpreta. eh, José es llamado virrey de Egipto. Faraón encontró que José era una persona muy sabia, más sabio de todos los sabios que él tenía en Egipto, y una persona de confianza e íntegra en quien podría confiarle el imperio. Entonces José se vuelve virrey, gobernador, y comienza a pasar el tiempo. Los hermanos, debido a la sequía, no olvides que los sueños de Faraón apuntaban a que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Eh, ya este proceso ya había comenzado y habían llegado los días de sequía, los días de escasez. Y los hermanos de José fueron a Egipto a buscar víveres. Y ahí comienza toda una historia donde José reconoce a su hermano Benjamín, que era su hermano, hijo de la misma madre y del mismo padre. Los hermanos no lo reconocen. Hay todo ahí toda una historia donde José prueba a sus hermanos. Primero los invita a comer, los prueba, eh, manda a buscar también a Benjamín, que Benjamín no llegó primero, lo manda a buscar, porque José de todas maneras igual quería que la profecía se cumpla. Y para que la profecía se cumpla, es decir, los sueños que había tenido, eh, tenía que ir su hermano menor. Fueron a buscar a Benjamín. Jacob quedó con su corazón medio angustiado porque ya se le había ido un hijo, José, hijo de su amada, Raquel. Y Benjamín era el segundo hijo de Raquel. Así que si perdía a Benjamín, literalmente José se iba o sea, Jacob se iba a ir a la tumba con un dolor tremendo. Después pasa, le hacen una trampa a Benjamín, después de haberle dado comida y todo, ordena a José que le metan una copa ahí en la bolsa que llevaban cuando ya se despedían. Eh, los hermanos no sabían qué cosa había pasado, culparon a Benjamín de ladrón y resulta que los hermanos se desesperan y se acercan, y en este caso se acercan donde José para interceder por Benjamín. ¿Y quién lo hace? Lo hace Judá, lo hace Judá. Entonces, desde ahí comienza la parashá, la porción de esta semana, a hablar y nos dice, entonces Judá se acercó a él, a José, y le dijo, por favor, mi amo, permítame que yo, su servidor, le diga algo. No se enoje contra mí, pues usted es como Faraón, como Paró en hebreo. Usted nos preguntó a nosotros, servidores suyos, si teníamos padre o hermano. Y así le respondimos, mi amo, tenemos un padre anciano y un joven muchacho, hijo de su vejez. Su hermano falleció y él quedó solo de parte de su madre y su padre lo ama. Entonces usted nos dijo a nosotros, servidores suyos, que se lo trajéramos para que pudiese verlo. Y así le respondimos a usted, mi amo. El joven no puede dejar a su padre, pues si lo dejase moriría. Pero usted nos insistió sobre nosotros, servidores suyos, si no descendiese su hermano menor con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Y cuando llegamos a lo de mi padre, su servidor,
le transmitimos las palabras suyas a mi amo. Cuando nuestro padre nos dijo que volviésemos a comprar provisiones, nosotros le respondimos que no podíamos descender a Egipto y que solo descenderíamos si nuestro hermano menor iría con nosotros, porque no podríamos presentarnos ante el hombre a menos que estuviese con nosotros nuestro hermano menor. Nos dijo entonces nuestro padre, su servidor, ustedes saben que 2 hijos me dio mi esposa Rachel. Uno de ellos ya me ha abandonado y yo dije que sin duda ha sido despedazado y no lo he vuelto a ver. Y si también a este quitasen de mi presencia y le sucediese alguna desgracia, harían descender mi ancianidad con dolor a la sepultura. Ahora, cuando llegue ante mi padre, servidor suyo, y el joven no estuviese con nosotros, siendo que su alma está tan ligada al alma de él, al ver que el joven no está, moriría. Y así nosotros, servidores suyos, provocaremos que la ancianidad de nuestro padre descienda a la sepultura con dolor. Pues yo, servidor suyo, asumí la responsabilidad por el joven ante mi padre, diciéndole, si no lo volviese a traer, cargaré yo la culpa para con mi padre todo el tiempo. Ahora, por favor, permita que yo, su servidor, quede en lugar del joven como sirviente suyo, y que el joven, hablando de Benjamín, vaya con sus hermanos. Pues ¿cómo me presentaré yo ante mi padre sin que el joven esté conmigo? No podré ver el dolor que sufrirá mi padre. Capítulo 45. Joseph, no pudiendo contener sus emociones, ante los presentes ordenó, hagan salir a todos los extraños ajenos de mi presencia. Y no quedó nadie con Joseph cuando se dio a conocer a sus hermanos. Entonces lloró en voz alta. Imagínate, después de 22 años que José había tenido los sueños y lo vendieron a Egipto, dice que José lloró en voz alta. Fue tanto que los oyeron los egipcios y toda la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, yo soy Joseph, Aní Joseph, ¿vive mi padre aún? Pero sus hermanos no podían responderle porque estaban desconcertados ante él. Dijo entonces Joseph a sus hermanos, por favor, acérquense a mí. Y ellos se le acercaron y le dijo, yo soy Joseph, su hermano, a quien vendieron a Egipto. Pero no se aflijan ni les pese por haberme vendido acá, que para preservar la vida me envió Dios delante de ustedes, porque ya son 2 años que hay carestía en la tierra y aún restan 5 años en los que no habría ni arada ni siega. Dios me envió antes que a ustedes para asegurarles la supervivencia en la tierra, para sostenerlos de una manera extraordinaria. O sea, no fueron ustedes quienes me enviaron acá, sino fue Dios que me puso como gran visir del faraón, como amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Apúrense y vayan a lo de mi padre y dígale, así dijo tu hijo Joseph. Dios me designó como amo de todo Egipto. Desciende a mí, no te detengas. Ahí le pusimos un poquito de emoción a la historia. Realmente esta es una de las historias, de mis historias favoritas. Qué impresionante dentro de lo literal. Aún dentro de lo literal vemos una historia bien fuerte, una historia familiar bien fuerte y una madurez, una elevación tremenda de este justo, Yosef Hassadik, José. Bien, esto es la parte literal. Vamos a pasar a los secretos entonces. Cada relato de la Torá nos revela misterios espirituales. Hay códigos. Cada personaje es un código.
cada párrafo, cada palabra es un código. Vamos a descifrar lo que la Torá nos quiere decir a través de esta historia. Vamos para allá. Bien. Secreto número 1 está en el capítulo que leímos del capítulo 44 de Génesis, del versículo 18 hasta el verso 34. El primer secreto nos habla de que Yehudá, es decir, Judá, protege a Benjamín. ¿Quién fue el que se acercó a José? Fue Yehudá, fue Judá. Y vemos cómo después de tanto, de todo lo que había pasado, José se da cuenta que Judá es capaz de dar la vida por su hermano. Pero bueno, vamos a descifrar todo esto. ¿Qué es lo que representa Yehudá o Judá? Según la Kabbalah, representa el mundo físico. ¿Ya? Yehudá va a representar el plano físico. De hecho, de Yehudá viene el rey David, y en la Kabbalah el rey David representa el mundo de la materia, el Malhut, el mundo físico. Por lo tanto, Judá representa el mundo físico y José representa el mundo espiritual. ¿Qué nos revela la Torá en esta porción? Que es Judá quien se acerca a José. Y eso nos quiere decir de que es el mundo físico el que tiene que tomar la iniciativa con respecto al mundo espiritual. Es decir, somos nosotros los que estamos en el mundo físico, somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa con respecto al mundo espiritual. No fue José quien se acercó directamente a revelarse a Judá, sino que fue Judá quien se acercó a José. Y eso es la clara iniciativa que el ser humano es el ser humano el que tiene que despertar, es el ser humano el que tiene que tener la iniciativa, es el ser humano el que tiene que dar el primer paso, es el ser humano el que tiene que tomar las decisiones de acercarse al mundo de arriba, de acercarse al mundo espiritual. Porque el mundo espiritual nos va a responder a nosotros. El mundo espiritual nos va a responder si nosotros nos acercamos. Y esto se llama hacer la reconciliación, esto se llama hacer la reconciliación entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Esto se llama unificar, esto se llama unificar los dos mundos. Esto significa unificar el cosmos con nuestra realidad. Esto significa unificar el mundo espiritual con el mundo de la materia. Esto significa reconciliar el alma con el cuerpo. El alma representa la dimensión del espíritu, la dimensión espiritual, y el cuerpo representa la dimensión de la materia. Entonces, somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso. Somos nosotros los que tenemos que tener la iniciativa de acercarnos a esa realidad infinita, de acercarnos a esa realidad espiritual, ya sea estudiando, ya sea investigando, ya sea, ya sea haciendo hipodedut, ya sea teniendo conversaciones constantes con el creador, espontáneas, ya realizando meditaciones cabalísticas, es decir,
elevando el alma a las dimensiones superiores, ya sea estudiando los secretos de la Torá, el Zohar, ya sea estudiando la Kabbalah, pero algo tiene que el cielo ver de ti, el cielo tiene que captar que tú te estás acercando. Y cuando tú te acercas, el cielo se acerca. Judá se acercó, José se acercó. Judá se acercó, José se reveló, se manifestó ante Judá. ¿Cómo quieres que el mundo espiritual se te revele? Y fíjate bien que el mundo espiritual está también relacionado con lo que ocurre con tu interior. El mundo espiritual también está relacionado con tu vida, con tus experiencias. Cómo el mundo espiritual, es decir, cómo las respuestas, porque José va a representar las respuestas que anda buscando tu alma. Entonces, si tú no te acercas, ¿cómo quieres que las respuestas lleguen? Las respuestas no pueden llegar. José no puede manifestarse, es decir, las respuestas que tu vida, las respuestas que tu alma necesita, está en la búsqueda constante, está en que tú te acerques. De hecho, hay una famosa frase en la Biblia que dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Tú te acercas al mundo espiritual y el mundo espiritual se acerca a ti. El mundo espiritual está relacionado con lo que sucede en el cosmos, en el universo, en los mundos superiores, como también el mundo espiritual está reflejado con lo que sucede en tu interior, en tu alma. Entonces, cuando te acerques al conocimiento de los secretos del cielo, vas a comenzar a hallar respuestas. Tu alma va a comenzar a hallar la respuesta que andaba buscando. Llegó a través de la lectura de un libro, telepáticamente te mandaron a lo mejor la respuesta del cielo, te llegó inspiración, te llegó iluminación, y tú dices, pero ¿y esto? ¿De dónde salió? Ahora esto es lo que yo buscaba, lo encontré mi labón perdido. ¿Cómo? ¿Cómo lo encontraste? Te acercaste, te acercaste al mundo espiritual, te acercaste a la realidad del 99% de la realidad. Del mundo físico es conocido como el 1% de la realidad, pero los mundos superiores son el 99%. ¿Ok? Este mundo es un mundo de ilusión. ¿Ok? Un mundo de ilusión, un mundo de dualidad, donde todos los ves bueno o malo, de acuerdo a cómo lo vayas percibiendo. Pero este mundo es engañoso. Es engañoso cuando no lo sabes percibir, por supuesto. Es engañoso cuando eh, no has elevado tu estado de conciencia. Este es el mundo del entrenamiento. Nuestra alma aquí está siendo entrenada. Nuestra alma en este mundo eh, está siendo formada. Pero si tú quieres, pero si tú quieres alcanzar las respuestas sin dolor, porque vas a alcanzar la respuesta tal vez con dolor, cuando los patrones se te repitan, los exámenes de la vida se te repitan una y otra vez. Caíste una vez, ok, te dio lo mismo la experiencia, te dio lo mismo y volviste a lo mismo otra vez, a la misma actitud, a la misma reacción. Bueno, te van a mandarte otra prueba, igual a la anterior, quizás más fuerte. Bueno, como que recién recapacitaste, algo parece que pasó, volviste a cometer, te vuelven a mandar el mismo examen otra vez, más fuerte, hasta cuando ya rompa la cáscara interior que tienes y diga, no, parece que yo no iba por buen camino. Tengo que cambiar de rumbo, tengo que cambiar la dirección, tengo que cambiar mis decisiones. Y una vez que cambio las decisiones, los efectos van a cambiar. Pero que aprender así te lleva mucho tiempo. Aprender a golpes, aprender a base de dolor, a base de sufrimiento, a base de caos. Aprender así te lleva mucho tiempo y es desgastador. Es mejor que tú te acerques
al mundo espiritual. Es decir, que Judá se acerque a José para alcanzar las respuestas que necesita sin la necesidad de pasar por el dolor o el sufrimiento. No te vuelvas un masoquista espiritual. No, adquiere sabiduría. Sobre toda cosa, adquiere sabiduría, como dice el rey Salomón. La sabiduría espiritual. Come del árbol de la vida. El árbol de la vida son los secretos del cielo. El árbol de la vida son los secretos de la Torá, los secretos del Creador, los secretos de la realidad, los secretos del universo. Pero está en ti tomar la decisión. Está en ti. ¿Y para qué realizamos estas conexiones? ¿Para qué realizamos estas conexiones? Para que tome la iniciativa de acercarte a esta realidad, de acercarte al mundo espiritual. Y no solamente porque nos gusta estudiar, no, porque realmente esto ha traído respuesta a nuestras vidas. Todo esto que compartimos ha traído respuestas a nuestros procesos de vida, ha traído paz, shalom, ha traído placer, plenitud. Y ahí vamos, ahí vamos. Cada vez saliendo de la ignorancia, cada vez saliendo de nuestra mente estrella, ampliándonos, visionando, entendiendo, comprendiendo y haciendo, poniendo en práctica. La vida es un ejercicio así, pero qué maravilloso es pararte delante del manual de vida, qué maravilloso es pararte a conocer toda esta sabiduría espiritual, porque se vuelve un deleite para tu alma, se vuelve un deleite. Entonces ya sabemos ya que Judá se acerque a José es un código para hablar que nosotros tenemos que acercarnos al mundo de arriba, al mundo espiritual, a los secretos del cielo, a la sabiduría del Creador. Que tu alma tiene que tener esa elevación, es tu alma la que tiene que tener esa conexión con la fuente, con las respuestas. Bien. Nos enseña la Kabbalah, los secretos del cielo, que al final de los tiempos es un código para hablar de la época del Mashiach, la era mesiánica o la era del despertar de la conciencia, que es la que estamos viviendo. Al final de los tiempos, todo el sistema astral estará al servicio de los seres humanos. ¿Ok? De dónde sacamos esto? Porque los hermanos de José, voy a hacer un recordatorio. Cuando empezamos toda esta historia de José y que sus hermanos lo vendieron, eso ese es un código espiritual del proceso del alma. Es decir, que cuando José va a ser vendido o va a ser metido al, al pozo, el pozo representa este mundo físico. Lo mismo cuando lo mandan a Egipto. Egipto representa el mundo físico. Entonces, que los hermanos de José vendan a José es el proceso del alma, es el proceso de encarnación del alma cuando sales de los mundos superiores. Tú antes de nacer de papi y de mami, tú ya existías en una dimensión espiritual. Tú estabas en el mundo de las almas. Que no lo recuerdes, bueno, algún momento lo vas a recordar. Porque aquí en este mundo físico, si hay algo que tenemos, es luchar con la memoria limitada que tenemos. Pero el alma tiene una memoria increíble. De hecho, hasta antes de nacer ya sabíamos toda la Torá. Lo que te estoy explicando aquí es recordarte lo que tú ya sabías. Y es tu alma la que dice amén. Es tu alma la que es la que confirma toda esta verdad. Es tu alma la que dice amén, Baruch Hashem. O así es. Pero yo te estoy haciendo recordatorio de lo que tú ya sabías.
Porque nosotros vinimos de un mundo espiritual, vinimos de una realidad que no es de este plano físico. Entonces, los hermanos de José representan el sistema astral, representa el cosmos, los planetas y estrellas que rigen nuestro sistema solar, porque es ahí donde residen los ángeles. Es ahí donde los ángeles que residen en los planetas y estrellas que rigen nuestro sistema solar, son ellos los que hacen que nuestra alma encarne esta realidad. Entonces, los hermanos de José representan el mundo astral, pero sabemos que el mundo astral está capturado por las fuerzas del mal, está capturado por ángeles. Y son los ángeles, son esas inteligencias cósmicas las que te traen caos, las que te traen karma, las que te traen dolor, los que te pagan de acuerdo a tus acciones. Ellos son los que te facturan. ¿Qué significa que los hermanos de José vayan al servicio de José? Que se acerquen los hermanos a José. José representaba en esa porción el alma de nosotros. Los astros nos vendieron y nos encarnaron aquí en este cuerpo físico. Pero va a llegar el momento donde la humanidad, cuando suba su nivel de conciencia, conozca los secretos y el funcionamiento total del universo, los astros te van a servir. Es decir, tú vas a conocer los códigos universales, le vas a darle la orden al universo de que te envíe ciertas radiaciones, de que te envíe cierta realidad. Tú le vas a darle la orden al universo de que te envíe amor, de que te envíe dinero, de que te envíe felicidad, de que te arranque el mal de ojo, de que te rompa las crisis depresivas. Es decir, va a llegar el momento donde tú vas a dirigir el universo como Dios te dio el privilegio de dirigirlo. Entonces, que los hermanos se acerquen a José. ¿Quiénes son los hermanos? Descodificado el sistema astral. El sistema astral va a estar al servicio tuyo. Por eso te conviene que estudies la Kabbalah. Por eso te conviene que estudies los secretos de la Torá. Por eso te conviene. ¿Por qué? Porque o si no, vas a seguir en Egipto vendido en esclavitud. Y vivir esclavo es cuando el sistema astral hace lo que quiere conmigo. Y fíjate que las inteligencias cósmicas que residen en los planetas y estrellas, constantemente están supervisando tus acciones. Hiciste una acción, inmediatamente quedaron en memorias cósmicas lo que tú hiciste. ¿Ok? Los ángeles que residen en los planetas y estrellas evalúan tus acciones y dicen, ok, esta es la respuesta que le viene. Y ellos esperan de que tus acciones sean negativas. Ellos esperan de que tus acciones sean contrarias a las leyes espirituales, a las leyes universales. Pero el estudio de la Kabbalah te va a llevar a que ellos te sirvan. Esa es la gran diferencia entre Jacob e Israel. Jacob pelea con el ángel, pero llega a un estado de conciencia que el ángel dice, este ya no es Jacob, este es Israel. ¿Quién es Israel? Es una persona que domina a los ángeles. Es una persona que tiene dominio sobre el mundo angelical. ¿Y en dónde están los ángeles? En el sistema astral. ¿Bien? Entonces, que representa, Jacob viene de Ekev, que es talón, que representa el mundo físico. Del mundo físico pasa a ser llamado ahora Israel, que representa el mundo espiritual. Rosh Li, mi cabeza, de talón a mi cabeza, es decir, al mundo de arriba, dominar el mundo de arriba. ¿Sí? Tú puedes ser Adán y ser Israel. Tú puedes ser a Lady y ser llamado Israel.
Tú puedes ser Caro y ser llamado Israel. Puedes ser Esther y ser llamado Israel. Puede ser Fátima y ser llamada Israel. Puede ser Irene y ser llamado Israel. Puede ser Carlita y ser llamada Israel. Puede ser Miguel y ser llamado Israel. Puede ser Sofía y ser llamado Israel, etcétera. Porque Israel no es una etnia genética fisiológica. Israel es un alma que ha despertado en búsqueda y en conexión con su creador. Es un alma que se ha acercado con Judá, José, es decir, es un alma que se ha acercado al mundo de arriba y comienza a recibir las respuestas, los secretos del cielo, los secretos del universo. Y una vez que te empapas de los secretos del cielo, tu conciencia comienza a cambiar. Y una vez que tu conciencia comienza a cambiar, llegas a un estado de madurez y de liderazgo espiritual, que el sistema astral ya te tiene respeto. El sistema astral ya deja de enviarte karma y sufrimientos. Tú eres el que le da órdenes ahora. Y Dios nos ha dejado secretos para hacerlo. ¿Ok? Entonces, estamos en ese proceso. Cuando el ser humano no ha tomado conciencia del mundo espiritual, se le considera muerto. Se le considera muerto. Es por eso que a José lo consideraron como muerto. Y una persona que no ha tomado conciencia del mundo espiritual es como una persona muerta. De hecho, solo dice, hay de aquellos que parecen como zombies, que deambulan, que no ha despertado, son como personas muertas. Entonces, bienvenido al mundo de la resurrección. Bienvenido al mundo de la vida, al mundo de la sabiduría, pero no de la sabiduría científica, que bendito sea el Eterno por esa sabiduría, pero estamos hablando de una sabiduría superior, de una sabiduría espiritual. Estamos hablando del saber del alma, el saber de tu existencia. De eso es lo que estamos hablando. ¿Okay? El amor y la bondad son la esencia del Creador, por supuesto. ¿Okay? Benjamín, Benjamín representa la bondad del Creador. ¿Y qué cosa? Y Jacob representa a Hashem, representa al Creador. Por eso dice que el alma de Benjamín, que representa a Benjamín, la bondad. El apegado, dice, a la del Creador, o sea, a Jacob. Jacob representa al Creador. Es decir, que la bondad y el Creador son lo mismo, es la esencia del Creador. Entonces, según la Torá, José y Benjamín, Joseph y Benjamín, son hijos de Jacob con Raquel. ¿Qué significa esto? José y Benjamín son los eventos. Aquí nos salimos de lo literal. Escúchame bien lo que te voy a decir. José y Benjamín van a representar los eventos que los astros, a través de tus órdenes, te están enviando. Por eso dice que José y Benjamín son hijos de Jacob. Jacob representa el mundo espiritual y Rachel representa el mundo físico. Cuando tú unes el mundo espiritual con el mundo físico, ya sea a través del estudio de la Kabbalah,
ya sea a través de las meditaciones que realizamos de nombres de Dios, el mundo espiritual nos arroja eventos. José y Benjamín representan eventos. ¿Qué clase de eventos? Bueno, si si estás enfermo, por ejemplo, en salud, cuando hacen meditaciones cabalísticas, es decir, cuando unes el mundo de abajo con el mundo de arriba, es decir, se une Raquel, que representa el mundo físico, y Jacob, el mundo espiritual, se da luz a este mundo, la sanación que tú necesitas. ¿Necesitas milagros? Bueno, une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Y lo hacemos a través de la meditación cabalística. Cada vez que meditamos nosotros, nombres de Dios, el mundo espiritual, el universo se somete a nuestras órdenes. Por eso que aquí en este grupo hay personas que han recibido milagros. En este grupo hay personas que han recibido sanaciones para la gloria de Akadosh Baruj Hu, para la gloria del Creador. Gente que ha recibido respuestas, iluminación, gente que ha saltado de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque han sabido que conectar el mundo de arriba con el mundo de abajo, ¿ok? Es decir, Jacob y Raquel se unen, aparece en este mundo la respuesta, es decir, José y Benjamín. No, es que no puedo dormir, siento que en mi casa hay malos espíritus. Bueno, une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Hay códigos para sacar espíritus de la casa. Hay códigos para eliminar malas energías de la casa. ¿Cómo lo haces? Eso es un evento que te viene, pero hay que unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. ¿Y cómo lo unimos? El cuerpo físico representa el mundo de abajo y el alma representa el mundo de arriba. ¿Cómo yo uno? ¿Cómo yo hago trabajar el cuerpo con el alma? Cuando me pongo a meditar. Cuando medito me siento relajadamente, pongo mis manos boca arriba, las rodillas como meditando, o sea, como recibiendo, cierro mis ojos para que se abran los ojos del alma, por supuesto, se cierran los ojos físicos, tranquilizo al cuerpo, lo detengo su fuerza, su inteligencia, respirando 3 veces profundamente. Respiro una vez, exhalo, respiro, exhalo, respiro, exhalo. Una vez que ya hice la técnica de la respiración, ahora paso al siguiente proceso, que es la imaginación conducida, o lo que llamamos en Kabbalah la visualización. Entonces me visualizo que mi alma se desprende de mí y mi alma se ve dentro de una estrella de David de color oro, que es del tamaño de la habitación donde tú te encuentras. Tú eres un ser de luz, una columna de luz dentro de esa estrella de David. ¿Por qué el color oro? Porque el color oro representa protección en el mundo espiritual. Una vez que ya te visualizas dentro de ese Maguen David, de esa estrella de David, proyectas otra estrella de David o Maguen David, así lo llamamos en hebreo, que se sitúa frente al tuyo. En ese Maguen David vas a situar las letras hebreas que componen cierto nombre de Dios. Por ejemplo, si estoy enfermo o quiero ayudar a una persona que está enferma, voy a proyectar las 3 letras hebreas que son la Mem, la letra G y la letra Shin. Y al visualizar estas 3 letras, las enciendo como quien enciende una llama y veo las tres letras encendidas con una llama arriba de ellas. Y de esas llamitas, que en Kabbalah representan los secretos espirituales de esas letras, se desprende una luz de color blanco de cada una de ellas,
uniéndose entre sí, formando una sola columna de luz que sale por la punta superior de la estrella de David donde ellas se encuentran. Esa luz es trasladada a la estrella de David donde nos encontramos, por la punta de arriba, baja, y esa luz se introduce en nuestro cerebro. Una vez que esa luz del nombre de Dios sale de su Maguen David y es trasladada hacia el tuyo, baja tu cerebro y comienza a iluminar el cerebro. En ese momento, toda tu parte mental, todo tu mente, todo tu cerebro, hemisferio derecho e izquierdo, son iluminados. Esa luz luego baja al corazón. Pasamos a la dimensión de la emoción. Esa luz comienza a iluminar el corazón. Las vibraciones comienzan a cambiar en ese momento. Esa luz baja el hígado. El hígado representa la fuerza de la gravedad. ¿Quién va a hacer que se materialice lo que estás haciendo? El hígado se ilumina y esa luz vuelve a subir al corazón. Se ilumina el corazón, sube al cerebro y luego hay un vaivén entre cerebro, corazón. Es un batido. Después la luz sale por la fontanela. Se crea una nube de luz, ¿ok? Que se descompone luego en copos de luz que imantan tu aura. Imantan tu aura, tu neshama, tu alma. Y la luz del nombre de Dios comienza a recaer en ti o en la persona que tú pusiste al lado del Maguen David que necesitaba sanación. Entonces, esos copos de luz son la energía divina, son la presencia divina causando sanación en las personas. Luego ya viene un acto para compartir con el mundo. Todas las personas, por ejemplo, que estamos meditando, compartimos la misma luz. Nos vemos en el mundo de arriba, el planeta Tierra está debajo de nosotros y compartimos esa luz para que le llegue al mundo, a las personas que están enfermas, energía de sanación. Todo este proceso de meditación que nosotros realizamos es el mayor acto de bondad que podemos hacer con las almas que están en este mundo. Y después vemos cómo las almas comienzan a ser sanas. Vemos cómo las almas, eh, y estamos hablando que este nombre de Dios tiene la capacidad de sanar enfermedades del interior del alma, enfermedades mentales, enfermedades emocionales y enfermedades físicas. ¿Qué es lo que dimos a luz? A José y Benjamín. José y Benjamín representan los eventos que creamos al unir a Jacob con Raquel, es decir, a unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. El ser humano ha abandonado al Creador y está en un lugar muy hostil, ¿ok? Pero el alma está ligada con la bondad del Creador. ¿Ok? José entiende que el programa de este mundo, es decir, Egipto, es el rigor. De allí la importancia que Benjamín se quede en Egipto. Egipto representa el rigor, ¿ok? Y Benjamín dijimos que era la bondad. Por lo tanto, necesitamos la bondad del Creador. Cuando José le dice que Benjamín se quede aquí, Benjamín es el hijo de Jacob, Jacob representa a Dios, el Creador. Necesitamos que la bondad del Creador se quede con nosotros. ¿Cómo hacemos que la bondad del Creador se quede con nosotros? Haciendo la meditación, conectando nuestra alma con el mundo espiritual. Muy bien, esta ha sido la porción de esta semana, señores. Esta ha sido la porción de la semana. Dejo activo los micrófonos si alguien eh, quiere comentar algo de respecto a la porción. Adelante. Bien, no hay preguntas, parece. Bien, no habiendo entonces preguntas o comentarios respecto a la clase, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Ya sabes, eres tú el que tiene que acercarse al mundo espiritual.
Que el Creador te guarde, te bendiga, te proteja y te conceda un buen Shabbat y te lleve a mejores decisiones. Shabbat Shalom, bendiciones, hasta la próxima. Shabbat Gracias. Shalom, nos vemos. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Gracias, maestro. Solo. Amén. Hasta pronto.